pues va a generar un estado de tensión permanente y de crisis en el mundo, en el cual muchos recordarán lo que la iglesia decía acerca del rapto y que en su momento habrían ridiculizado, habrían sido incrédulos ante eso. Deberíamos estar de acuerdo los cristianos, es que nadie sabe ni el día ni la hora. O sea, todas estas personas que han profetizado que tal día va a llegar el Señor Jesús, que tal día va a ser la segunda venida de Jesús, siempre han fallado, porque en eso creo que todos deberíamos estar de acuerdo. La realidad de un tiempo de tribulación al final de los tiempos. Va a haber un tiempo de especial tribulación para el mundo, para la iglesia. Lo que pasa es que ahí hay un tema con respecto a la gran tribulación. Se habla de un periodo de 7 años. Se habla de que los 3 años y medio, primeros 3 años y medio, son años de paz. Y por eso algunas personas dicen que entonces ahí va a llegar el famoso rapto y que ahí arranca esa gran tribulación. Todo lo que se mueva en esas aguas vivirá y recibirá sanidad. El Río, una iglesia relacional, experiencial y de restauración. Hola, muy buenos días y bienvenidos una vez más a este video podcast en el Río Iglesia Cristiana sin libreto. Tengo invitado ya de la casa, Arturo. Bienvenido. Buenos días, Andrés. ¿Cómo está? No sabe cuán estimulante es para mí este encuentro con usted. Para mí una maravilla. Esta charla, me siento muy en confianza. La verdad es que pues me alegra mucho. La espero con mucha expectativa. Esa es la idea. Pero hoy le tengo un reto, porque usted es muy bueno para apologética. Pero yo quiero que hablemos de escatología. Usted siempre me quiere coger cortico por algún lado. No, es que usted sabe mucho, tiene mucha formación, entonces compartir esa información es importante. Bueno, vamos a hacer lo que se pueda. ¿Qué es escatología? Escatología, desde el punto de vista de la definición técnica, es la doctrina de los últimos tiempos. Viene de una palabra griega que es escatón, que justamente hace referencia a los últimos tiempos. Es un área muy específica de la profecía. Forma parte de la profecía, pero no es equivalente a la profecía. ¿Por qué hay tantas interpretaciones escatológicas con respecto a los tiempos finales? Bueno, yo creo que lo que sucede es que la Biblia es compleja y hay temas en la Biblia que no son tan claros como desearíamos a veces los cristianos. Hay algunos que son muy claros, obviamente, y en todas las iglesias la posición es la misma en muchos temas, en muchos más de los que no es tan claro. Pero también hay temas que no son claros y la teología, el comentarista bíblico, pues tiene que tratar de esclarecerlos y a veces no hay una sola línea de interpretación clara, sino que se bifurca en 2, 3 o a veces un poco más. No tantas tampoco como uno pensaría, pero sí las suficientes para generar en la persona la idea de que, oiga, pero entonces, ¿qué hacemos? No hay nada confiable, no hay nada seguro, todo es tan diverso que no sabemos a qué atenernos. Yo creo que una de las cosas en las que todos estamos de acuerdo, o deberíamos estar de acuerdo los cristianos, es que nadie sabe ni el día ni la hora. O sea, todas estas personas que han profetizado que tal día va a llegar el Señor Jesús, que tal día va a ser la segunda venida de Jesús, siempre han fallado, porque en eso creo que todos deberíamos estar de acuerdo. Pero creo que los puntos en donde tenemos desacuerdos es en algunas cosas de tiempos, por ejemplo, los pretribulacionistas, los tribulacionistas, los mileniaristas, los amileniaristas. Quiero que miremos esas posturas desde la teología y me gustaría que arrancáramos primero con el tema de la gran tribulación. Bueno, lo primero que quiero reafirmar es lo que usted ha dicho, que el tema de sana doctrina que todas las iglesias debemos compartir es la segunda venida de Cristo. Eso no hay nada que hacer, está en el credo. Está en los credos primitivos. El regreso de Cristo es algo que todo cristiano suscribe y que es el evento principal de los últimos tiempos. Ya lo demás, ya comienza a haber matices y las posturas que usted acaba de mencionar. Y no hay problema que un hermano piense de una manera y otro de otras, porque al fin y al cabo no involucra la segunda venida de Cristo, que es el tema fundamental de esa doctrina. Ni la salvación, ¿no? Ni tampoco la salvación, exacto. Bueno, en cuanto a, me preguntó por el pretribulacionismo, bueno,
Lo que ha ganado mucha fuerza en el medio evangélico y sobre todo en medios latinoamericanos y norteamericanos es el pretribulacionismo, es la postura que tal vez ha ganado más fuerza, que afirma algo que también todas las vertientes de la cristiandad, no sé si el catolicismo tanto, pero dentro del cristianismo evangélico sí también sostienen, es la realidad de un tiempo de tribulación al final de los tiempos. Va a haber un tiempo de especial tribulación para el mundo, para la iglesia. Entonces, en relación con ese tiempo que todos suscribimos, que creemos que estamos haciendo una interpretación correcta de la Biblia cuando concluimos que va a haber un tiempo de tribulación bastante más intenso que cualquier época de tribulación en la historia. En relación con eso, se traza la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo va a tener lugar en relación con ese periodo de tribulación final? Entonces, hay un grupo de cristianos que con sus propios versículos de prueba, porque todas las diversas opiniones tienen sus versículos de prueba, eso no es que lo sacaron del cubilete, como hay unas que dicen que la segunda venida de Cristo tiene lugar después de ese periodo de tribulación final. Esos son los que se llaman post-tribulacionistas. Hay otros que decimos, porque yo me inscribo en este grupo sin ser dogmático al respecto, pero mi opinión es que los versículos de prueba que exhiben los que afirman que esa segunda venida tendrá lugar antes de la tribulación me parecen más convincentes, y por eso me inscribo dentro de los pretribulacionistas. Y hay otro grupo más pequeño que dice no, la segunda venida de Cristo no tendrá lugar ni después ni antes, sino en la mitad. Son los que se consideran los midi-tribulacionistas. Lo que pasa es que ahí hay un tema con respecto a la gran tribulación. Se habla de un periodo de 7 años. Se habla de que los 3 años y medio, primeros 3 años y medio, son años de paz. Y por eso algunas personas dicen que entonces ahí va a llegar el famoso rapto y que ahí arranca esa gran tribulación. Uh-huh. Ahora, el punto también tiene que ver con, o el otro problema que las personas tienen con respecto a esto de la gran tribulación, tiene que ver como con las señales de inicio de esa gran tribulación. Se habla de un tratado de paz, se habla de una firma de la paz, se habla también de un evento que va a ocurrir dentro del templo también, que es la gran abominación, y que de alguna manera eso es lo que va a marcar el inicio de esa época y esa etapa. Creo que hay un gran problema que nosotros tenemos como cristianos es cuando le ponemos nombres y apellidos a los protagonistas de cada uno de esos eventos. ¿Cómo lo maneja la teología? ¿Cuál es la postura sana, por llamarlo de alguna forma, con respecto a esos eventos? Sí, hay que tener mucho cuidado, Andrés, porque yo en mis 36, casi 37 años de cristiano he visto diversas identificaciones y he visto cómo la gente ha tenido que cambiar. Por ejemplo, recuerdo que cuando se habla de la bestia del Apocalipsis que son 10 reinos, que tiene 10 cabezas y se interpreta como una organización política que involucra 10 gobernantes. Recuerdo que al comienzo de mi vida cristiana estaba en formación la Unión Europea, tal vez usted lo recuerde, y todo el mundo decía que la bestia era la Unión Europea, porque estaba llegando estaba acercándose a los 10 miembros. Y resulta que cuando llegó a los 10 miembros, todos decían, ahí está, los 10. Y resulta que siguió creciendo, ahorita no sé cuántos tendrá, 25, 30, no sé cuántos son los miembros, pero se les dañó esa identificación en ese momento. Entonces, por eso creo que hay que tener cuidado con identificar esos personajes o poderes que la Biblia revela en los últimos tiempos con naciones o con gobernantes actuales. Hay que ser cauto. Yo creo que sí hay algunas que se pueden hacer y a mí siempre me pareció, y es un enfoque que asumió después Tim LaHaye en unos libros, unas novelas que exponen la posición pretribulacionista, que es la ONU. A mí me pareció más creíble que fuera la ONU que la Unión Europea, porque yo me preguntaba, entre otras cosas, cuando decían que era la Unión Europea, Estados Unidos era la potencia y ha venido siendo la primera potencia del mundo desde hace bastante, y yo decía, ¿dónde dejan a Estados Unidos? La Unión Europea ni siquiera en su conjunto puede balancear el poder que tiene Estados Unidos.
y Estados Unidos queda por fuera. Claro, yo creo que era muchos que creían que Estados Unidos es la nación del destino manifiesto, la nación cristiana por excelencia. Entonces el poder político norteamericano no podía formar parte de la bestia. Son sesgos que tenemos que a veces nos llevan a hacer afirmaciones que después la historia desmiente, como por ejemplo los grupos sectarios que usted bien lo dice, bien lo ha dicho, pretendían conocer el día y la hora y la establecieron y pasó ese día y pasó esa hora y no pasó nada y la recalculaban y la volvían a poner más adelante hasta que se cansaron de hacerlo porque siempre salían mal parados cuando la historia no confirmaba sus predicciones. Entonces la doctrina, ¿cómo podríamos narrar el orden de esos eventos finales? Bueno, la gran tribulación, como usted bien lo ha dicho, se considera que es un periodo de 7 años. Basados en algunos cálculos y algunas revelaciones en el libro de Daniel, se establece que es un periodo de 7 años. Está asociado a un personaje que también suscriben todos los cristianos, que es un personaje que va a venir antes de que la segunda venida de Cristo y que va a pretender ser el gran salvador del mundo, que es el anticristo, que realmente es un personaje carismático con mucho manejo político que va a traer paz. Por lo visto va a traer paz al mundo y va a obtener muchos seguidores por cuenta de sus logros. Y él es asociado a él que comienza la gran tribulación, al gobierno del anticristo en el mundo que comienza la gran tribulación, que como tiene lugar durante 7 años, y según los cálculos y los eventos también narrados en la Biblia, hay un punto de quiebre en que el anticristo pela el cobre, como lo decimos los colombianos, o sea, muestra realmente quién es. Al comienzo es el gran gobernante carismático que por fin trajo paz al mundo. Y hace un tratado, firma un tratado con Israel, que el Medio Oriente siempre ha sido, como lo estamos viendo ahorita, una zona de conflicto geopolítico mundial. Entonces, él logra establecer unas condiciones de paz con Israel y eso también lo dispara en las encuestas. Pero llega un momento en que rompe ese pacto y es cuando profana el templo reconstruido, que además el templo en los últimos tiempos debe reconstruirse, por lo tanto tiene que haber muchas negociaciones políticas porque aunque Israel está en control del lugar del templo, ellos no conciben construirlo en otro lugar que donde estuvo el templo original, pero esa parte, esa explanada del templo está ocupada ahorita por mezquitas. Entonces ahí tiene que haber algún tipo de negociación en las cuales de pronto el anticristo va a jugar un papel protagónico precisamente para poder reconstruir el templo. Pero a la mitad de esa semana profana el templo de alguna manera y comienza la segunda mitad de la gran tribulación y es ahí donde los mini tribulacionistas ubican otro evento escatológico que sí es controvertido y discutido. No todas las ramas de la cristiandad lo suscriben, que es el rapto o arrebatamiento. Sí, iba para allá, justamente. El rapto es un punto neurálgico, claro, dentro de la doctrina cristiana. Sí. ¿Cuáles son las posturas que hay con respecto al rapto? Las posturas son las mismas que ya mencioné. En realidad, el rapto está asociado a la segunda venida de Cristo. Tal vez esas posturas, de pronto cometí una inexactitud ahí, no están tan referidas a la segunda venida de Cristo, sino justamente al rapto. Cuando hablábamos pretribulacionistas, mini-tribulacionistas y post-tribulacionistas, tal vez no es tanto a la segunda venida, sino al rapto en sí mismo. Pero el mismo rapto, el mismo concepto de rapto y arrebatamiento ha sido cuestionado también por unos sectores del cristianismo. Sí, están las otras posiciones que no son premilenialistas. Todos los que acabo de mencionar, es que el asunto es pretribulacionistas, mini-tribulacionistas y post-tribulacionistas, son todos ellos forman parte de una sola postura que se llama premilenialismo. Esos tres son todos premilenialistas. Pero hay otras dos grandes posturas que son la postura postmilenialista y la postura amilenialista. Entonces, sí, los sectores amilenialistas y postmilenialistas cuestionan la doctrina del rapto y no la suscriben. Ok. El punto importante ahí, bueno, nosotros somos premileniaristas, independientemente de si somos
pretribulación, mini tribulación o post-tribulación. Somos premileniaristas, creemos en el rapto de la iglesia, creemos en el reino milenial también, que es otro evento que va a ocurrir después. ¿Qué pasa en ese rapto? El rapto se define como un acto sobrenatural de Dios por el cual todos los creyentes auténticos son arrebatados o raptados al estilo que podríamos decir ya un evento en la Biblia como Elías, que fue llevado vivo, o como Enoc. Se considera que Enoc, el Enoc descendiente de la línea de Set, el tercero de los hijos de Adán y Eva, porque hay otro Enoc en la línea caínica, ese Enoc que caminó con Dios, que fue arrebatado en vida, y Elías son prototipos del arrebatamiento de la iglesia. Que los creyentes que estemos aquí vamos a ser arrebatados. ¿Por qué? Para evitarnos ese tiempo de tribulación para todo el mundo en general. Todas los eventos calamitosos de carácter global o apocalíptico, que es el término apocalipsis ha adquirido esa connotación para indicar una calamidad de carácter global, que vamos a ser librados de eso. Entonces vamos a ser llevados en vivo, vamos a ser arrebatados en los aires y a encontrarnos con Cristo en su regreso, que se daría entonces en 2 etapas. Uno, para arrebatarnos y encontrarnos con Él en las nubes, es una interpretación literal de unas predicciones de los últimos tiempos que están en Tesalonicenses. Y después ya el segundo regreso visible al final de la tribulación. O sea, Cristo lo haría en 2 etapas. Una, para arrebatar a su iglesia antes de la tribulación y encontrarse con ella en las nubes. Y al final de la tribulación ya en toda propiedad visible para venir a establecer su reino en la tierra. Que es donde dice que todo ojo le verá y en ese momento pues se hará evidente todo lo que está ocurriendo. Sí. Voy a hacer un paréntesis porque hay un tema que creo que se me olvidó mencionar al comienzo de este video podcast, y es cuando yo me hice cristiano, una de las primeras enseñanzas que yo recibí es que la Biblia estaba escrita para 3 grupos de personas diferentes. Estaba escrito primero para el pueblo de Israel, que creo que es importante y algún día lo hablaremos en otro video podcast, la diferencia entre el pueblo de Israel y el Estado de Israel. El segundo grupo de personas al que estaba escrito es para los gentiles, y el tercer grupo para el cual está escrito es para la iglesia. Esos 3 protagonistas o esos 3 personajes juegan un papel bien importante también dentro de este proceso de escatología. ¿Qué pasa con Israel? Bueno, esa diferenciación sí tiene fundamento bíblico, ¿no? Nadie se la inventó. Pablo habla en un pasaje particular, no sé si de Romanos o de Corintios, nos dice que la iglesia no debe ser tropiezo para nadie, ni para judíos, ni para gentiles, ni para la iglesia de Dios. Entonces él identifica 3 grupos claros dentro de la humanidad. Así que esa diferenciación no es que sea arbitraria. Pero hay algunos que exageran las diferencias, porque, por ejemplo, Andrés, los gentiles son los que no son judíos ni forman parte de la iglesia. O sea, usted y yo éramos gentiles en algún momento, porque ni éramos parte del pueblo judío ni formábamos parte de la iglesia. Pero ahora ya no somos vistos por Dios como gentiles, ya somos vistos por Dios como iglesia. Pero los judíos también, aunque tienen un perfil y una identidad muy clara desde el punto de vista nacional, étnico, cultural, los judíos que entran a formar parte de la iglesia también, esa identidad pasa a segundo plano. También son parte de la iglesia. O sea, en la iglesia se están presentes gentiles y judíos por igual. Entonces, establecer una diferencia tan drástica a veces es peligroso porque no tiene en cuenta cómo gentiles y judíos confluyen en la iglesia. Ahora, yo sí creo que hay un plan para los últimos tiempos, porque la Biblia parece darlo a entender, para los judíos como nación. Pero más allá de eso, creo que la distinción no debe ser tan marcada, ni el dispensacionalismo, por ejemplo, que es me meto aquí en otros temas, el dispensacionalismo ha enfatizado demasiado esa diferencia y ha trazado planes totalmente diferentes para cada uno de los grupos, y eso
tal vez bíblicamente no aguanta un examen serio, riguroso. Bueno, pero volvamos al punto. Entonces, hablando tenemos clarísimo que la iglesia está conformada por gentiles que han aceptado, han reconocido a Jesús como Señor y Salvador, por el pueblo judío que ha reconocido a Jesús como el Mesías. Esta es la iglesia, y que todos formamos parte de esta iglesia. Está el otro grupo que son los gentiles, que son los que no han, ni forman parte del pueblo de Israel, ni tampoco han aceptado nunca a Jesucristo como Señor y Salvador. Y está el pueblo de Israel. ¿Qué pasa con ellos en el rapto? En el rapto, pues, si nos atenemos a la interpretación de quienes suscriben o suscribimos el rapto, yo soy un poquito ahí, soy cauteloso. Todavía sigo suscribiendo la idea del rapto, pero sería la última doctrina escatológica por la que metería mis manos al fuego, el rapto. Pero como todavía lo suscribo, tengo que decir que los que suscribimos el rapto pensamos que ni judíos ni gentiles que no hayan reconocido a Cristo como el Mesías formarán parte de él, sino que se quedarán para pasar por la gran tribulación pagando el precio que eso implica. Okay, eso implica entonces que muchos judíos y muchos gentiles van a darse cuenta que realmente lo que se predicaba como profecía dentro de la iglesia cristiana era verdad. Van a tener la posibilidad entonces ahí de reconocer a Jesús como Señor y Salvador, van a ser salvos. ¿Qué va a pasar ahí? Sí, pues un evento, imagínense, de estas características, inexplicable para la ciencia, nadie podrá saber de qué pasó, se darán interpretaciones como que fueron extraterrestres, qué sé yo, pues va a generar un estado de tensión permanente y de crisis en el mundo, en el cual muchos recordarán lo que la iglesia decía acerca del rapto y que en su momento habrían ridiculizado, habrían sido incrédulos ante eso, y eso los llevará a un buen número de ellos, es apenas lógico, razonable suponerlo, a admitir que estaban equivocados y a volverse a Cristo. Pero no a todos. Eso es lo más sorprendente, que uno diría, esto debería convencer a todo el mundo. Parece ser que no a todos los convence, y durante la tribulación sí va a haber posibilidad de llegar a la fe y de ser salvo y de asegurar la eternidad con el Señor, pero se pagará un costo muy elevado. Ese es el problema, un costo muy elevado en cuanto a aflicción y situaciones difíciles para los creyentes. Hay un tema que usted tocó, yo quiero retomarlo, pero quiero retomarlo en otro video podcast, porque es mucha tela para cortar. Pero dentro de la escatología se habla también de que el Espíritu Santo será llevado, ya no estará más. Y ahí surge un tema complicado, y es que de alguna manera el que nos guía a la verdad es el Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser ese proceso de reconocer la verdad si no va a estar el Espíritu Santo? Aparte de eso, también las palabras de Jesús era que de alguna manera al que mi Padre atraiga, ¿no? O sea, no es porque yo escogí hacerme cristiano, no es porque yo dije voy a ir a una iglesia cristiana, o ahora sí voy a hacerme cristiano, no, es al que mi Padre atraiga. Y usted tocó otro punto también que quiero tocar en otro video podcast, y es los verdaderos cristianos serán raptados. ¿Qué es un verdadero cristiano? No me voy a responder ahorita porque vamos para otro video podcast. Los dejo ahí en punta. Vean la siguiente parte, la segunda parte, porque esto va a estar muy interesante con respecto a escatología. Arturo, gracias por aceptar la invitación siempre, y gracias por permitirnos disfrutar de todo lo que Dios le ha dado a usted. No, Andrés, con mucho gusto. Nos vemos en el próximo podcast. Mm-hmm.